los beneficios de la justificación. Ya vamos por el capítulo 5 y lo terminamos y pasamos, todavía agarramos parte del capítulo 6, los beneficios de la justificación. Estuvimos hablando de varios beneficios, uno de ellos es paz, también dice que tuvimos, ¿alguien me ayuda a recordar los beneficios? Amor, esperanza, ¿qué más? ¿Alguien dijo algo? Paz, amor, esperanza. El Espíritu Santo. Estuvimos hablando bastante de él. Y terminamos con su amor. Con su amor. Romanos 8 más 2 muestra su amor para con nosotros. Quiero explicarle esto. Vamos a leer, leamos Romanos, todos Romanos 8, 5, 8 dice, ¿lo tenemos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, me acerco al trono de tu gracia juntamente con mis hermanos para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Una vez más pedimos tu perdón, pedimos de tu fortaleza, pedimos de tu limpieza espiritual, pedimos, Señor, de tu presencia en nuestra vida, pedimos de tu santidad, pedimos, Señor, de la comunión con tu Espíritu Santo, pedimos de la luz gloriosa de tu Evangelio resplandezca en nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, de tu gracia, de tu favor. Pedimos, Señor, de ti, de la comunión contigo, y que a través de esta exposición de tu palabra tú puedas añadir bendición a nuestra vida y a la vida de cada uno de los hermanos que nos escuchan en el canal de YouTube, por internet, Señor, que también sus vidas puedan ser transformadas, sus vidas puedan ser edificadas y sus vidas, Señor, puedan ser llenas de tu paz y de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Dijimos que más Dios muestra su amor para con nosotros. Ese es el otro beneficio, el amor de Dios. El amor de Dios lo pudimos ver en San Juan, el Evangelio de Juan, que dice que Dios es amor. Vayamos a Juan, la primera carta de Juan. Amados, amémonos unos a otros. Primera de Juan 3:7. Perdón, 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versos 9. En esto se mostró el amor de Dios para con ¿quién? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miremos que ahí hay una distinción, hermano. Primero dice que nos amemos unos a otros, pero debemos de recordar que las cartas siempre están dirigidas ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. No está dirigida al mundo. Ninguna carta de la Biblia o de los escritores de la Biblia la dirigieron a Poncio Pilato, a César, a Nerón,
a los emperadores para que tuvieran compasión de la gente y que se la leyera a la gente y que la gente supiera que Dios estaba amando al mundo. Aquí podemos entender o aplicar como un contexto San Juan 3:16. Dice que, versos 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con quién, para con nosotros, no para con el mundo. Mire bien, para con nosotros. Está hablándole a quién, a la iglesia, en que Dios envió su Hijo unigénito, ¿a dónde? Al mundo. Aquí no está diciendo que Dios ama al mundo. Está diciendo que Dios envió su Hijo al mundo. San Juan 3:16 entonces lo podemos comprender como un contexto de que de tal manera amó, tiempo pasado, no dice ama, aquí habla de el que no ama, habla en presente. Dice que Dios es amor, habla en presente, pero ahí dice amó, está en tiempo en pasado, que ha dado a su Hijo unigénito, ahora lo habla en presente, para que todo aquel que en Él cree, ya habla de una singularidad, no de una pluralidad, para todo aquel, habla de una singularidad, no de una pluralidad, que en Él cree, no se pierda, está hablando en singular, no dice no se pierdan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre termina en singularidad, no en pluralidad, porque la salvación, de hecho, es personal al que cree, no es al montón, no es a todo el mundo. Dios tiene misericordia de todo el mundo, sí. Dios es compasivo con todo el mundo, sí, porque hace salir el sol sobre justo e injusto. Da pan al que come y semilla al que siembra. Dios es misericordioso. Pero su amor, dice que Jesucristo amó ¿a quién? A la iglesia, Efesios 5:23, que se entregó ¿por quién? Por la iglesia. ¿Se sacrificó por quién? Por la iglesia. A fin de presentar una iglesia, no dice un mundo, una iglesia pura y sin mancha, sin arruga, limpia, a la iglesia. Entonces, ¿por qué le hago referencia a eso? Porque estamos hablando del amor de Dios. Vamos a retroceder un poco. En esto dice el verso 9, el verso 10, primero dice, en esto se mostró el amor de Dios. El verso 9 dice, en esto consiste. En uno lo muestra y en otro lo confirma. En esto consiste, lo detalla. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó ¿a quién? Al mundo, a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación, es decir, envió a su Hijo para cubrir, envió a su Hijo para cumplir las demandas de la ley, envió a su Hijo para satisfacer las demandas de la ley por nuestros pecados. Ahora regresemos al capítulo 3, verso 1, para que miremos el contexto de lo que le estoy diciendo. Que el pastor dice, pueden decir, pensar, no, aquí está hablando que es singular. Bueno, vámonos al capítulo 3, verso. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Por esto el mundo, porque no le conoció. ¿A quién amó el Padre? A sus hijos. No dice el mundo. Lo que dice el mundo no lo conoce. A quien ama al Padre es a sus hijos. Y usted dirá, ¿y quiénes son sus hijos? Capítulo 1 de Juan, verso 12, dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Ahí a veces confunden eso, suyo y suyos, porque siempre dicen, a los suyos vino y los suyos no.
No es a los suyos vino, sino a lo suyo, es decir, a cumplir una misión. Y los suyos, que era el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, cuando dice recibir, es creer en su palabra. No es yo te acepto como mi Señor y Salvador. Eso no es recibir. Recibir es creer. Y eso lo vamos a ver más adelante, donde dice Pablo, lo que oíste, viste y recibiste, esto hacer. Entonces recibir es creer, es apropiarse de algo, de la palabra. En este caso nos apropiamos de la obra de Jesucristo. A todos los que creyeron y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, les dio la autoridad, les dio la posición de ahora ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A todo el mundo. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Sí, yo creo en su nombre, yo creo que se llama Jesús, no se refiere a eso. No es al nombre gramatical, porque ni Jesús se llamaba Yeshua. Nosotros le decimos Jesús. Como que le digamos a los José, le digamos Chepe. Porque hasta Papachú le decían. Pero su nombre es Yeshua. Es que usted habla, me van a decir judío, griego, no, pero es que los nombres no cambian. En el idioma los nombres no cambian. Yeshua es Yeshua. Y no es con J, Jesúa, no, es con Y, Yeshua. Entonces ese es el nombre de él, que quiere decir el Salvador. Entonces yo lo voy a aceptar, creo en el nombre de él. ¿Cuál es el nombre de él? El Salvador. ¿Y qué es el Salvador? Bueno, que él me salvó a mí. ¿Cómo me salvó? Me salvó de mi pecado, de mi condenación, de la esclavitud, en la obra que hizo en la cruz del Calvario. A eso se refiere, porque cuando dicen creer en nombres, porque habían, en la costumbre hebraica, era que le ponían nombre a los hijos, no como nosotros que los repetimos porque lo oímos bonito. Se oye bonito ponerle este nombre, sino porque cada nombre tenía una misión, una visión, o una misión que cumplir aquí en la tierra. Y las mujeres vivían, mire, todas las mujeres en Israel, por eso parían, mire, como la panadería que vive sacando los sartenes de pan, o las fotocopiadoras que sacan, porque las mujeres deseaban ser la madre del Mesías, porque nadie sabía ni la hora, ni el día, ni el lugar en que iban a ser el Mesías. Entonces todas querían ser afortunadas. Por eso cuando María llegó donde Elizabeth le dio la bienaventuranza. Entonces creer en el nombre de Jesús no solo es, sí, yo creo que en Jesús, yo sé que lo miré en la película, etc. No, eso no es creer. Es creer en la misión que representaba en ese nombre, Jesús. ¿Entendemos eso, hermano? Porque mucha gente, si usted pregunta puerta a puerta, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted ha oído de Jesús? Sí. Por eso el evangelismo, hoy en día ha cambiado, le compartí al hermano que ha cambiado un poco. Tiene que cambiar un poco en el contexto del evangelismo primitivo. El evangelismo primitivo, ¿cuál era? Dar a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque nadie sabía de Jesús. Nadie conocía a Jesús, no existían los medios de comunicación como existen ahora. Lo que pasaba en una ciudad, en un país, no lo sabían en otro país porque no les llegaba la noticia. Aquí nos llega a través de Facebook y a través de los chismes, pero nos llega. Pero ahí no se daban esas cosas, ¿verdad? Entonces, imagínense que Saulo que era de Tarso y llegó a Jerusalén, no sabía la historia de Jesús, ni quién era Jesús, ni nada de Jesús. Saulo no sabía de eso. Que él llegó a perseguir a la iglesia y era contemporáneo de Jesús en la edad, pero como él vive un poquito distanciado, entonces no se daba cuenta, ni se dio cuenta de lo que pasó. Y entonces, hermanos, el evangelismo ha cambiado un poco porque ahora el evangelismo tiene que ir enfocado más, no en dar a conocer el nombre de Jesús, sino en dar a conocer la obra de Jesús, que es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, la obra de Jesús. La obra de Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, no en el paralítico, no en el ciego, no en el moribundo, no en los leprosos. La obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué en esa no? Porque todas esas cosas
eran señales para que los judíos creyeran. Pero nosotros no andamos por vista, sino por fe. Amén. Bienaventurados, dijo Jesús, los que no vieron y creyeron. Entonces, miramos, hermanos, que la obra, más Dios, ahora regresamos al texto, más Dios muestra su amor para ¿con quién? Les mandé donde Juan, ¿verdad? ¿Y por qué los mandé donde Juan? Porque Juan fue el que escribió también las cartas de Juan, son el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan. Entonces los remití a Juan, a las cartas, o las cartas para que miraran, o las epístolas de Juan, para que miraran el contexto de lo que él había escrito en San Juan 3:16. Pero ahora miramos a Pablo reafirmando ese contexto y dice, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia que está en Roma. Recordemos que lo que estamos estudiando, además del libro o la carta a la iglesia en Roma, estamos tratando de entender la justicia de Dios dentro de la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano. Y desde el capítulo 1 hemos visto la soberanía de Dios y hemos visto cómo la justicia de Dios se manifiesta o la soberanía de Dios se manifiesta en su justicia. No, la justicia de Dios se manifiesta en la soberanía de Dios. Así es. Porque por encima está la soberanía y después está su justicia. ¿Cómo se hace ver? Y miramos que aquí declara, mas Dios muestra su amor para con nosotros, la iglesia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la otra beneficio de la justicia de Dios. Y dice, miramos el contexto de que sea un beneficio de la justicia de Dios, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esa es otro de los beneficios de la justicia de Dios, ser salvo de la ira de Dios. ¿Hay alguien que me pueda explicar o decir qué entiende por la ira de Dios? ¿Qué entiende por la ira de Dios? ¿Ah? Enojo, sí, enojo. Pero ¿qué entiende? ¿Cómo se imagina usted la ira de Dios? Acabando con todo, dice mi esposa. ¿Alguna vez se ha imaginado usted a Dios airado? Nunca. En el Antiguo Testamento. Vamos a ver una pequeña parte de la ira de Dios. Génesis. Capítulo 6. Dice, preste atención para que más o menos se haga un concepto de la ira de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Guárdese esa expresión, la maldad de los hombres. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, ahí está la ira,
raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Raeré. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Exterminaré. Pero no es solo así, ¡pum! Y ya desaparecieron. ¿Cómo murió todo ese mundo o toda esa gente prediluviana? Ahogados. Ahogados. ¿Saben de toda esa multitud de personas que habitaban la tierra, cuántos sobrevivieron? ¿Cuánto? 3 hijos, 3 nueras, no eran. Noé y su esposa. 8 personas. De toda una humanidad habitada. La exterminó el Señor. Se van las bestias, los animales que creó, también se van. Solo apartó una parejita de cada uno y en aquellos que eran limpios, 7 de cada especie. Un Dios airado. ¿Ustedes creen que cuando esa gente se estaba ahogando, no alzó los ojos al cielo? No dijo, Señor, sálvanos. ¿Y por qué no lo salvó? Porque estaba airado. El tiempo de su ira había llegado. Le dio un tiempo suficiente para que se arrepintiesen. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Lo que está haciendo hoy en día. Cada quien en lo suyo. Dice que antes del diluvio, dijo Jesús, se estaban casando y dando en casamiento, hasta que vino el diluvio y se lo arrastró a todos. Ninguno creyó y ninguno obedeció entrar en el arca, permanecer en el arca, ninguno, solo la familia de Noé. Noé y su familia. Mire bien, ellos miraron que estaban construyendo el arca, aquí miran que estamos construyendo una iglesia. Ellos sabían de Dios, sí sabían de Dios, sí conocían de Dios, sabían de Adán porque estaba fresquecito lo de Adán, no estaba muy lejos, sabían. Habían ángeles en la tierra, entonces conocían, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y su corazón se fue alejando y alejando hasta endurecerse a tal punto de no obedecer a Dios. Hasta que vino el diluvio y lo arrastró a todos. Pero ya dice Dios que después que entró el último animalito, porque los animales van adelante, el hombre se quedó atrás. Cerró la puerta. Qué horrible es que Dios nos cerrara la puerta, ¿verdad? ¿Se imagina que esté una puerta abierta y en lo que usted va llegando, le cierra? Te quedaste fuera. Lo siento. Lo siento, está cerrada. Y así hay unas parábolas que el Señor Jesús enseña, como la de las vírgenes. Ábrenos. Lo siento, la puerta ya está cerrada. ¿Por qué? Porque el tiempo de arrepentirnos ya había pasado. ¿Y qué vino después? Del tiempo del arrepentimiento, que es un tiempo de gracia, la ira de Dios. Y los consumió a todos. Después miramos en Génesis capítulo 18, cuando desciende fuego del cielo y extermina hombres, mujeres embarazadas, mujeres jóvenes, mujeres ancianas, mujeres dando el pecho, niños tiernitos, niños caminanditos, gateando, jugando, otros más adolescentes, hombres jóvenes, hombres adultos, hombres ancianos.
de todas las edades habían en esas ciudades, porque no eran solo una. Sodoma una, Gomorra otra, pero eran las principales. Alrededor había muchas aldeas que fueron consumidos por la ira de Dios. Porque dijo que iban a descender a ver si habían consumado su maldad. Desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Qué quiero decirles con esto? Tengan idea de lo que es la ira de Dios. Porque el Dios que ven del mundo es un Dios alcahueto, es un Dios indiferente al pecado, es un Dios que no le importa nuestra condición moral ni nuestra condición espiritual. Lo que le importa es que usted diga que cree en Dios. Eso es todo. Pero miramos en la Escritura que no es así. Y volvemos al texto, hermanos, acerca de que Dios nos va a guardar de su ira, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira de Dios? La primero es la muerte de Dios que sufre el ser humano. La muerte física y la muerte de la separación de Dios. Al morir el ser humano sin Cristo, pasa a las densas llamas del infierno. De ahí va a ser, dice Apocalipsis, arrojado, ahí es donde será la ira, al lago de fuego, donde va a pasar eternamente. Y va a ser dice, el mar entregará sus muertes, los sepulcros van a entregar sus muertos, y todo aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Será lanzado al lago. Ese lago, no, como por la expresión lanzado, quiere decir que no está aquí en la tierra. Porque después va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Será lanzado. Dice que los que estaban en el Seol también serán lanzados. La bestia será lanzada. El falso profeta será lanzado. Satanás y sus legiones serán lanzados. Esa va a ser la ciudadanía que van a visitar o donde van a vivir la eternidad todos aquellos que rechazan la gracia, el favor, la misericordia, el sacrificio de Jesucristo. Entonces dice que los que hemos creído, los que nos hemos rendido a sus pies, los que nos hemos abandonado en sus brazos de amor y misericordia, ya fuimos justificados en su sangre. Y si ya fuimos justificados en su sangre, quiere decir ya fuimos perdonados, entonces siendo justificados somos salvos de la ira. Mire cuántos beneficios nos ha dado el Señor, solo por creer y rendirnos a sus brazos y decirle: Señor, aquí estoy. Por mí mismo nada puedo hacer. El domingo voy a ver si les traigo un tema que estaba meditando allá sobre la fidelidad, la importancia de la fidelidad. Y dice, porque si siendo enemigos, les pregunto, ¿usted alguna vez se consideró enemigo de Dios? No, yo tampoco. Pero sí éramos enemigos de Dios por naturaleza. Porque si siendo, dice, versos 10, síganme ahí en la lectura para que miren que esto es Biblia. El mundo nunca les va a decir, ustedes son enemigos de Dios, porque no le conviene al mundo. El mundo nunca te va a decir, soy enemigo de Dios. Las religiones no te van a decir, soy enemigo de Dios. Las religiones no te van a decir eso. Las religiones te dicen, vení, bueno, algunos te dicen, vení, confesar 3 pecados, un Ave María, un Padre Nuestro, te tirás el pancito, la hostia, ya, va, ya estás libre. Y si te morís, pues después te sacamos del purgatorio con una misa. Pero no te dicen que sos enemigo de Dios. Yo nunca he oído en una misa decirle a la gente, todo aquel que no se ha arrepentido de sus pecados es enemigo de Dios. Nunca he oído eso. Que el cura les diga, todos ustedes
que están jugando con el mundo son enemigos de Dios. Todos ustedes que no quieren salir del mundo son enemigos de Dios. ¿Alguna vez has escuchado un mensaje así? Pero aquí dice la Biblia, porque si siendo enemigos, está hablando que estábamos en un presente, siendo enemigos, fuimos, ahí hasta en pasado, habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos ahora por su vida. Qué tremendo, hermano. La justificación no solo es el acto en el cual Dios nos perdona, sino que con ello trae que ahí vamos a leer ese término, unas grandísimas promesas. Pedro decía, puesto que tenemos grandísimas promesas. Pablo decía, puesto que tenemos tales promesas. Porque no solo es una, no solo es ser cristiano de decir, bueno, ya acepté a Cristo, voy a la iglesia, me siento, voy al mensaje, ya. No. Por eso Pablo usa siempre un hiperlativo. Super, mega, ultra, gigante. Y aquí dice la abundante gracia, los que han recibido la abundancia de la gracia. Por eso es que cuando usted le pregunta a alguien, a un religioso, a alguien de otra iglesia, le dice, ¿qué es la gracia? Ser salvo, le dice. Eso no es la gracia. Esa es parte de la gracia. Pero usted ha encontrado cuántos beneficios de la justicia de Dios aquí. Y todas ellas son parte de la gracia. No solo encontró ser librado de la llama eterna, no solo encontró ser salvo de la ira, sino que encontró que también Dios le ama. Encontró que usted era enemigo y ahora es reconciliado con Dios. Usted encontró que era enemigo y ahora es hijo de Dios. Qué tremendo que un enemigo ahora sea hijo de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versos 19. Dice, del 18 al 21, del 18 al 21, vamos. Capítulo 5, del verso 18 al verso 21. Dice así, y todo esto, todo lo que le hemos hablado, 2 Corintios 5, del 18 al 21. Y todo esto no es que provenga del hombre. Oiga bien, no es el pastor que se lo va a dar. No es la iglesia que se lo va a dar. No es nosotros los bautistas los que le estamos dando. Nosotros lo que hacemos es darle a conocer la verdad. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién qué dice? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... ¿Por qué vuelve a hablar de la reconciliación? Aquí llevamos otra vez la reconciliación. ¿Quiénes son los que se reconcilian? Los enemigos, los que están disgustados. Pero usted dirá, yo nunca me disgusté con Dios, pero es que dice la Escritura que Dios no ha cortado su brazo para socorrer, no ha dejado de extender su brazo, su mano para socorrer, ni ha quedado sordo para no escuchar, sino que vuestros pecados han hecho división, quiere decir separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestras iniquidades han hecho, ahí está, esconder su rostro de nosotros. Isaías 59, 1 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está el problema. El hombre por naturaleza es pecaminoso. Romanos 3:23 dice que estamos
o estamos destituidos. ¿Qué es destituido? ¿A cuánto lo han corrido de una empresa? Levanten la mano. Que lo hayan liquidado. Ese corrido lo corrieron. A mí me han corrido un poco de veces. Entre unas renunciaba y entre otras me corrían. Le pregunto, ¿usted puede ir donde el jefe a pedirle una quincena de pago? ¿Usted puede arrimarse en diciembre a ir a buscar su aguilucho? Usted, donde lo han liquidado, donde lo han corrido, donde lo han cancelado, usted puede ir a seguir cobrando su mensualidad o sus prestaciones. O la empresa sigue obligada a seguir pagando su seguro social. No, ¿verdad? Y si tenía otros beneficios, los puede seguir recibiendo. No, ¿verdad? Es más, ya ni me acuerdo de todas las empresas que me han corrido. Pero no puedo ir a donde ninguna de ellas. No puedo. Ni donde renuncié, ni donde me corrieron. ¿Por qué? Porque yo estoy destituido. Aquí lo mismo dice la palabra, que dice Romanos 3, estamos destituidos. ¿Dónde sucedió eso? En el Edén. ¿Qué le dijo el Señor? Adán, fuera del Edén. Y puso un ángel en la puerta con una espada revoloteando, dice, para que guardara la entrada y no entrara jamás el hombre al jardín del Edén. Estaba expulsado, estaba corrido y se convirtió en un enemigo de Dios. Y nosotros heredamos esa condición humana. Aunque a usted lo hayan remojado y lo hayan pringado o lo haya escupido el sacerdote como le haya hecho, eso no lo va a acercar a Dios. Oiga bien, si el sacerdote vino, lo metió en una pila de cabeza, o lo roció, o agarró agua y se le escupió, que son las formas que han bautizado, eso no le asegura ni le garantiza ser un hijo de Dios, ni eso lo reconcilia con Dios. Lo único que nos reconcilia con Dios, dice que somos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo único. Y al ser reconciliados con Él, quiere decir que Dios nos está extendiendo nuevamente su mano, y al extendernos sus manos nos brinda su amistad, nos brinda su apoyo, nos brinda su amor, nos brinda su justicia y nos brinda su gracia. Y ahí somos reconciliados. Dice, ahí donde estamos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, es decir, Él mismo lo atrajo, porque si nosotros entendemos esto, no es que el hombre se estaba reconciliando, o que, como cuando uno, esa expresión es tonta. La gente repite y repite y repite lo que oye, como las loras que repiten sin entendimiento porque no leen. Y la gente se va al mundo y lleva una vida desenfrenada, o pecó o hizo cualquier cosa. Vengo a reconciliarme con Dios. Aquí la Escritura me dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Él me reconcilió a mí. Yo no voy a buscar el reconcilio. Yo nunca busqué el reconcilio con Dios, porque yo nunca busqué a Dios. Él siempre me buscó a mí. ¿Cómo? A través de la predicación, a través de un anuncio, a través de una piedra que decía allá, una piedra en el Cerro del Hormigón. Recuerdo cuando yo era cipote, iba para Ciudad Sandino y agarraba la 13 subía por las piedrecitas y había el Cerro del Hormigón, y había en el Cerro del Hormigón un letrero que decía, Cristo viene. Yo me acuerdo de ese cerro, tal vez ustedes no lo conocieron. Ahí está todavía un pedacito de él, porque se apropió la embajada americana de él. Cristo viene. Y por donde quiera, en las paredes, Cristo. Y ven la radio, que caminan los buceros, tal vez algunos ponían un himno, le hablaba de Cristo. Y así sucesivamente. Los predicadores en la calle. Cuando tenía 8 años, en la campaña, primer campaña
evangelística que yo visité, me enamoré y todo, pero no fue porque yo reconcilié con Dios, sino porque Dios me estaba trayendo a sí mismo. Dios me estaba trayendo. El hombre por su naturaleza no busca a Dios. El hombre por su naturaleza busca el pecado, busca sus placeres, busca su satisfacción, busca la satisfacción de su apetito carnales. Cuando el hombre, usted mira al hombre natural y le pregunta, si usted le pregunta a un hombre natural, si tuvieras plata, si te hallara $1.000.000 de esas que se hallan en las camionetas, que nadie más las mira, ¿qué haría? Nunca va a decir, un hombre natural, agarro, voy a dar un diezmo, una ofrenda a una iglesia, voy a ayudar al prójimo, voy a hacer esto. Primero que dice, me compro una Hilux, me compro una casa, me compro satisfacción de sus placeres. ¿Verdad? Y nosotros decimos, es normal. Es normal. Y le ayuda a 1, 2, 3 pobrecitos y le doy un saquito de provisión o un carrito de los que daba la Laura Bozo. Carrito, ¿cómo le llamaban el carrito? ¿Ah? Un carrito sandwichero, dice la que lo llamaba. Después de llamarlos desgraciados, les decía que les iba a dar un carrito sandwichero. Dice el verso 20, así que, oiga lo que es ahora, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios te está llamando, Dios te está rogando por medio de nosotros. Somos embajadores. La palabra embajador quiere decir que somos representantes aquí de la palabra del Evangelio en la tierra. Un embajador representa su reino. Nosotros somos embajadores. Representamos al reino de Dios. ¿Y cuál es nuestra misión como representante? Dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el Evangelio de Jesucristo, volvámonos a Dios. Porque Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Volvamos al texto, hermano, porque esta es otra de los beneficios de Romanos, al texto base, Romanos capítulo 5. Y vamos a ver un contraste entre Adán y Cristo, porque habla del primer Adán y el postrer Adán. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. El primer Adán y el postrer Adán, el término pues, del primer Adán y el postrer Adán. Dice que el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán era espíritu vivificante. El contraste que vamos a eso aparece donde les decía, el primer Adán, el postrer Adán, para que lo miren, los que quieran anotar, 1 Corintios capítulo 5, versos 45. Dice, porque ese texto nos sirve como relación a lo que vamos a estudiar. Dice 1 Corintios capítulo 5, versos 45, capítulo 15, versos 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién era el postrer Adán? Vamos a ver aquí ahora. Los traje aquí para que miraran que se comparan como dos Adán. Primer Adán y postrer Adán. ¿Por qué hace una comparación? En dos creaciones. La creación del hombre viviente, el alma viviente, y ahora la creación del hombre espiritual, que es por medio del espíritu
vivificante. El primer Adán era terrenal, el posterior Adán es celestial. No era, es celestial. ¿Entendemos eso? El primer Adán, vamos a ver unas características. En el primer Adán reinó el pecado y la muerte. En Cristo reina la justicia y la vida. Por el primer Adán vino la condenación. Por el postrer Adán vino la gracia y la salvación. ¿Entendimos eso? Usted puede hacer la distinción entre los dos Adán, entre Adán y Cristo. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante que da vida, porque la primera dice, el alma que viviera esa morirá, pero el espíritu es eterno, da vida. Y ahora dice que con el primer Adán reinó el pecado, vino el pecado; con el segundo Adán vino la justicia; con el primer Adán vino la muerte; con el segundo Adán vino la vida; con el primer Adán vino la condenación; y con el postrer Adán, que es Cristo, vino, ¿qué les dije? La justicia y la salvación. Hay un contraste entre lo malo del primer Adán y lo bueno del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos relata, se lo estoy resumiendo, estos versículos desde el 12 hasta el 21. Eso es lo que nos relata. Pero quería compartirle algo que dice, por ejemplo, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Además, ahí estamos viendo la muerte, por Adán vino la muerte. Verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y después dice, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, por Adán, oiga bien, por Adán entró el pecado al mundo. Y con el pecado, dice, la muerte. Y así pasó la muerte a todos los hombres. Entonces, por Adán entró el pecado. Y con el pecado pasó a la muerte. Y dice que entonces los hombres, por la culpa de Adán, se volvieron hombres mortales, porque no existía la muerte. Antes del pecado no existía la muerte. Y después dice el verso 18, así que como por la transgresión, que quiere decir rebeldía, de uno, vino la condenación. No solo vino el pecado, no solo vino la muerte, sino que ahora menciona, vino también la condenación. ¿Por quién? Por el primer Adán. Así pasó la condenación, dice, a todos los hombres. Y el verso 19 dice que por la desobediencia de Adán, ¿qué dice? Los muchos fueron constituidos pecadores. Es por eso que el mundo es pecador. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán. Todo, por eso ahora es fácil decir, todos somos pecadores. Pero ¿sabía lo que significa ser un pecador? Dígalo fuerte, hermano. Estar condenado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy un pecador o soy un maldito que voy para el infierno? Suena lo feo lo segundo, dice, ¿verdad? Pero es lo mismo. Porque la paga del pecado, Romanos 6:23. ¿Estamos entendiendo? Todo el mundo por Adán fue constituido pecador. Y todo el mundo por Adán, está maldito y directo, condenado al infierno. Condenado al infierno. Mateo 25, aquí lo tengo.
versos 41, para que miren la palabrita. Solo les quiero referir la palabrita, no toda la lectura, solo la palabrita que les acabo de decir, ¿verdad? Porque nuestra homilética, nuestra teología, nuestra liturgia debe estar siempre sustentada en la Escritura. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí. ¿A dónde? Bueno, dígalo. ¿Preparado para quién? ¿Se da cuenta que no es cuestión mía? Ahí está en la Biblia. Yo solo lo que hago es recordársela, pero ustedes ya la han leído. Salud. Ustedes ya lo han leído. Entonces, por eso les digo, si la gente le dice, si todos somos pecadores, ¿dirán esto mismo? ¿Soy un maldito que voy para el infierno a pasar una eternidad con el diablo y sus ángeles? Eso suena feo, dice mi esposa. Y yo les aseguro que si ustedes repiten 10 veces esto hoy, les va a dar pesadilla. Peligroso y se conviertan mañana cuando se despierten. ¿Verdad, Pepe? Peligroso y mañana amanezcan de rodillas ahí, clamándole al Señor. Misericordia, va a decir David. No quiero ir al infierno a pasarme unas vacaciones con el diablo y sus ángeles. Unas vacaciones sin regreso. Misericordia, va a decir. ¿Y usted cree que eso que le estoy diciendo, cuento de hadas? En los años 800 hubo un predicador, 1800, llamado Jonathan Edwards, en Inglaterra, que predicó un discurso, de un sermón llamado En manos de un Dios airado. Su texto base fue Jeremías 4:16. Y cuando estaba predicando, las predicaciones en ese entonces eran de 2 horas, no eran de 1 hora, eran de 2 horas. Dice que la gente se sintió tan estremecida con el mensaje, que la gente, un auditorio de aproximadamente 5,000 personas, gritaba, no como los gritos que pegan ahora desenfrenéticos, de loco, gritaba clamándole al Señor misericordia porque sentían que el infierno se abría a sus pies. Esa noche se convirtieron 3,000 almas a Cristo. Por eso les digo, a veces no entendemos los términos porque se han suavizado o se han popularizado. Pues se vuelven ya livianos, que triviales que ya. Pero en el contexto, la misma Biblia y la historia de la iglesia nos cuenta que cuando la gente sentía o entendía el significado de aquella expresión, decir, soy un maldito que voy directo al infierno por la ira de Dios, porque me he rebelado contra Dios, porque soy enemigo de Dios, porque he endurecido mi corazón para con Dios, porque he negado a mi Señor o al Señor que murió en la cruz por mí. Me ha importado más los placeres de esta vida, me ha importado más los deleites temporales de esta vida que la gracia bendita de Dios. Y ahora dice el Señor en su palabra que les va a decir malditos. No se lo va a decir el pastor, poco le importa. No se lo va a decir el vecino. No se lo va a decir el religioso de la cuadra. No se lo va a decir el que pega grito en los mercados. Se lo va a decir un Dios airado. Un Dios enojado. Maldito. Va para el infierno. Al fuego eterno. Donde el gusano nunca muere. Donde será el crujir de diente. Donde el fuego nunca podrá ser apagado. Ahí será tu parte con el diablo y sus ángeles, porque cerraste tu corazón a mi gracia, te extendí mi mano y le escupiste al diablo con todos sus ángeles por una eternidad donde ya no habrá retorno, ya no hay arrepentimiento ahí.
Será atormentado, dirá, pero ¿qué parte de mi cuerpo? Si mi cuerpo se muere, se va a la tierra, ¿qué va a sentir? Va a sentirlo en vida, porque va a tener ojos para ver, vas a tener oídos para oír, para escuchar, vas a tener lengua, boca para hablar y para cuerpo para sentir. ¿Y dónde sale eso, pastor? Lucas 16. Dice que estaba el rico atormentado, gravemente atormentado en llamas. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga aquí en mi lengua para refrescarme, porque estoy aquí en esta llama gravemente atormentado. Y el Señor le dirá, no, tuviste tu oportunidad en vida y no la aprovechaste. Ahora tú estás ahí siendo condenado y Lázaro aquí es consolado. Además dice, no se puede hacer nada porque una cima nos separa. ¿Qué es una cima? Un abismo, un espacio, un abismo profundo. Nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Envía pues a alguien de aquí que le vaya a advertir a 5 de mis hermanos. Yo no sé si usted está aquí porque algún hermano del infierno clamó por usted. Pero él dijo, envía a alguien de aquí. No le dijo Abraham. No, porque si envío a alguien tampoco le van a creer. ¿Cómo no? Si se levantara uno de los muertos le creerán. Le pregunto, ¿usted creería si se levantara alguien de los muertos? ¿El mundo creería si se levantara alguien de los muertos? Les digo, no. Porque ya se levantó el bendito Hijo de Dios, Jesucristo, de los muertos al tercer día para dar testimonio. Y anduvo 40 días aquí en la tierra, dando testimonio de su resurrección. Y el mundo todavía no cree. Y entonces Abraham le dirá, para eso tienen la ley y los profetas, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Entendemos eso? Qué tremendo que lo entendamos. Hermanos, este libro, Romanos, pues, ahora van entendiendo por qué es uno de los libros en que yo más me deleito, como el Evangelio. Porque aquí voy aprendiendo todas esas riquezas de la gracia de Dios, todas las riquezas de la justicia de Dios. Y cada vez que estoy leyendo este libro, me siento más miserable, más miserable, más miserable, para exaltar la grandeza de la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Bien, en respuesta a eso, en respuesta a esta justicia, quiero decirle que la justicia de Dios, todavía tenemos unos minutos, también nos da libertad. Oiga bien, aquí miramos la contratación, ¿verdad?, de Adán y Cristo. Miramos cuál era la condenación, la reconciliación. Y ahora miramos, hermano, la justicia de Dios nos da libertad. Hay una pregunta retórica. Pregunta retórica es una pregunta que no requiere respuesta, sino que el apóstol acostumbraba en hacer preguntas al aire, no para que le respondieran, sino como una especie de ironía. Por eso es retórica, porque es irónica. Y la primera es la que aparece en el verso 1 del capítulo 6. Ahí hay un signo de interrogación, es una pregunta. ¿Qué pues diremos? A como dicen muchos y creen que nosotros practicamos eso. Nosotros enseñamos la Biblia y la Biblia dice que una vez que Dios te da la salvación, Dios no te la quita, si te la da. Pero por ahí hay muchos que creen que son salvos no viviendo como salvos. Es decir, si Dios te transformó en una oveja no se harta machihue, ¿verdad? Se harta machihue una oveja. ¿Qué come la oveja? Pasto fresco. ¿Una ovejita se anda revolcando en el lodo? No, ¿verdad? ¿Una ovejita ladra como perro? Tampoco, ¿verdad? La naturaleza que Dios nos da es como la compara con una oveja.
pero también compara a aquellos que han estado dentro de la iglesia, pero no han podido permanecer y andan en el mundo y creen que porque alguien les dijo, levanta tu mano, repetí esta oración, ya son salvos. Pedro los compara con una puerca lavada. Una puerca lavada. Es decir, le quitaron la inmundicia, pero no cambió su naturaleza de puerco, ¿verdad? Siempre siguió siendo un puerco. Y el diablo es puerco. Lo dijo Pinzón, ¿verdad? Y lo compara también con un perro. Mire bien. El perro era un animal inmundo para los judíos. Y lo sigue siendo. El perro no era domesticado, lo ocupaban para resguardar las, ¿cómo le llaman? No le llaman corrales, le llaman de la oveja. Corralito de la oveja, pues. ¿Verdad? Lo mismo para las gallinas y todo. El rebaño. Gracias, hermano. Para eso ocupaban a los perros. Hoy, como les dije la vez pasada en un mensaje, se han invertido los papeles. El perro duerme adentro y si el marido se portó mal, duerme afuera. Sí. Al perro lo llevan a vacunar, lo llevan al veterinario y todo, y los chavalos andan todos lombrizosos y no los llevan al médico ni los desparasitan. Sí. Así los mantienen ahora y lo andan chineando, al chavalo ya ni lo chinean. Pero bueno, no vamos a entrar a eso del perro porque van a salir molestos. Pero es la verdad. ¿Qué pues? Entonces Pedro compara al impío, a la persona que también estuvo dentro y se sale de la iglesia, pero nunca fue un hijo de Dios, sino que se pudo haber bautizado, pudo haber sido maestro de escuela dominical, pudo haber sido líder, pudo haber sido ujier, pudo haber sido lo que usted quiera, pastor, reverendo, lo que usted quiera. Pero nunca fue transformado, nunca fue regenerado, nunca fue un hijo de Dios. Entonces le dice, vuelve la puerca a su cieno, quiere decir a su fango, a su chiquero, y el perro a su vómito. Le ha acontecido lo del viejo proverbio, dice, vuelve la puerca a su cieno y el perro a su vómito. Pero no dice, vuelve la oveja a convertirse en chancho, no dice eso. ¿Ah? La oveja es oveja, el cabro es cabro. Pero hay unos que son peligüey y los cruzan, pero no son ovejas. Podrán tener piel de oveja, pero no son ovejas, porque viven como cabro, de arriba para abajo, sin rienda. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora que hemos entendido todos esos beneficios de la justicia de Dios, ¿vamos a llevar una vida libertina? ¿Vamos a llevar una vida sin responsabilidad? ¿Vamos a llevar una vida sin rienda, como dicen algunos? ¿O como la están viviendo algunos, viviendo la vida loca de Ricky Martin? ¿Así van a llevar la vida? Como ya son salvos, entonces, ¿ya qué esperar? Ya tengo la salvación. Pero dice, da la respuesta, en ninguna manera. Quiere decir, no hay posibilidad, no hay probabilidad. Porque da la respuesta ahí mismo. No hay posibilidad de que los que hemos muerto al pecado vivamos otra vez en él. Para que la gracia abunde. No hay ninguna posibilidad. Porque los que hemos muerto, ¿cómo pues viviremos aún en él? Entonces, miramos ahí, vamos a encontrar por lo menos 4 palabras clave. Y la primera es, o no sabéis. Quiere decir que cada cristiano que ha recibido la justicia de Dios debe saber cuál es su posición en Cristo. No poder andar divagando. Es que ahora puedo hacer y deshacer. No sabes cuál es tu posición en Cristo. No sabes la transformación que tuviste en Cristo, si es que la tuviste. No sabes a quién le perteneces ahora.
No sabéis cuál es tu nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es, o no sabéis que todos, no dice alguno, no dice los líderes, no dice los pastores, no dice los maestros, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, para haber sido sepultados juntamente con Cristo. De modo que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ya el pecado ya no puede vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. ¿Entendemos eso, Ervin? La segunda palabra en la obra de la justicia de Cristo, que estamos viendo, la justicia nos da la libertad, dice que debemos de considerar, versos 11, así también vosotros consideraos. ¿Cómo te tienes que considerar? Primero tienes que saber, no sabes que ya moriste al pecado, pero si ya moriste al pecado, entonces ahora vivís ¿para quién? Para Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versos 15. 2 Corintios 5:15 dice, 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué entendemos ahí? Ya no voy a vivir para satisfacer mis apetitos carnales, mis placeres carnales, mis expectativas carnales, mis anhelos carnales en este mundo. Ya no, porque ya morí y ya fui crucificado con Cristo. El viejo hombre ya fue crucificado. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versos 20. Entonces, hermano, dice la segunda palabra clave, así que también consideraos, muerto al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre dice en Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Usted dirá, cuando me componga voy a dar el paso de fe. Esa es la mentira del diablo que le ha metido a todo el mundo. El hombre no puede componerse. Es Cristo quien nos compone. Es Cristo. Separados de mí nada podéis hacer. Así como el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto por sí mismo, así vosotros separados de mí nada podéis hacer. San Juan 15, 5. Entonces nosotros miramos, hermanos, que la segunda palabra es considerados muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Pero aquí nosotros estamos vivos para el mundo y muertos para Cristo, porque tenemos tiempo para satisfacer el mundo, para cumplirle al mundo, pero no para satisfacer las demandas de Dios ni para cumplirle los programas a Dios. Qué cosa, ¿verdad? Esa es la cristiandad que se vive hoy en día. Consideraos, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros como instrumento al pecado, dice, sino presentaos vuestros miembros como instrumentos a la justicia. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que habemos algunas personas que teníamos habilidades. Por ejemplo, yo tenía algunas habilidades natas, pudiera decir, de liderazgo, porque de pequeño fui líder. Hermano, tenía tal vez algunas habilidades políticas, habilidades, no, y uno tiene esas habilidades de liderazgo y cosas así. Las mujeres tienen habilidades de servicio, ¿verdad? Todas esas cosas que tenían como instrumento para servir al mundo, ahora que sean para servir en la obra del Señor. Antes teníamos tiempo para, hasta nos desvelamos, era bueno a trasnochar.
¿Verdad, hermano? Yo me acuerdo cuando era vago. 2 de la mañana y yo venía buscando la casa en la madrugada. Desde la piñata, allá de la UCA, hasta la 1 de mayo. Ni la sentía la caminata. Vayan a ver ahora los cultos. Ya predicó 1 hora el pastor. Ya me estoy babeando, ya estoy dormido. Qué cosa más terrible. Pero antes sí, ni me dormía. Porque ¿quién se iba a dormir? Ni sentí esa caminada. Lloviera o no lloviera, yo venía en esa caminada, ni que me asustaran. Era largo. O cuando iba al Camino de Oriente, al Infinito, todos esos lugares, hermano. 2 de la mañana yo venía arribando a la casa, 3, ya casi amaneciendo, 4 de la mañana. Porque veníamos pegando gritos y todo, botando los tarros y los barriles en las calles. Ahora no. No me puedo levantar a orar porque me consume el sueño. Todo aquello que ocupamos como instrumento para el pecado. Podíamos trasnocharnos, podíamos mojarnos, podíamos desvelarnos. Pero para las cosas de Dios, no, pastor, vengo cansado. Pastor, usted sabe que los fines de semana son para dedicárselo a la casa. ¿Y antes cuánto? No se iba a las calles. Pero ahora es un hombre de hogar, ahora hay que dedicar. Dios mío. Si no me persigue, no es porque mire, porque Dios es grande. Me castiga Dios. Pero es que hemos aprendido un evangelio, no sé, rebajado, culturalizado de las mundanalidades. Pero no hemos aprendido lo que está diciendo la palabra. Que aquello que ocupaba de habilidad para servir al mundo, ahora lo ocupe esa habilidad para servir a Dios. Antes Pablo tenía la habilidad de ir en ciudad a perseguir a la iglesia. Ahora ocupó él esa habilidad para ir de ciudad en ciudad a predicar el evangelio. Y lo está haciendo, como dicen, con hechos, no con palabras. Porque así como él se dedicó a perseguir la iglesia de ciudad en ciudad, así ahora se estaba dedicando a ir a predicar de ciudad en ciudad. Antes tenía habilidad para estar en los cercos chismeando. Ahora no, ya ni le habla a la vecina ni buenos días, le dice, tenga la habilidad para ponerse a predicarle, a hablarle a alguien de Cristo. Hermanos, volvamos al texto, dice, para terminar las palabras, la cuarta palabra, dice verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿a qué? Al pecado. La tercera palabra es presentarnos. ¿Cómo se va a presentar usted delante de Dios? Ahora es libre, ¿verdad? Ahora es salvo, ahora es libre. ¿Qué va a hacer? Ya soy salvo, soy libre, voy a desenfrenadamente. No, primero dice, ¿no sabéis que no podéis vivir en la vieja naturaleza que vivía antes? ¿No sabéis o no sabéis que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Esa es la primera. La segunda, considérate muerto al pecado, pero vivo para Cristo. 3, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Entre, ¿quiénes son los muertos? El mundo. ¿Quiénes son los vivos? Vivamos como vivos, no como muertos. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos distinguirlo del mundo. No podemos hablar como el mundo, no podemos vestirnos como el mundo, no podemos comportarnos como el mundo. Tenemos que marcar la diferencia del mundo, porque si no, cuando venga Cristo por su iglesia, no va a hallar iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago para distinguir el mundano del cristiano? Si son iguales los dos, hablan igual, se visten igual, cantan igual, les gusta todo igual, nada más que este canta reggaetón cristiano y aquel reggaetón mundano. Pero los dos son reggaetoneros, entonces ¿por cuál de los dos me voy? Pero el cabro se distingue de la oveja en su físico, en su aspecto, en su piel, en su vestimenta, en su naturaleza. Pero el cristiano no se distingue hoy del mundo. Pero aquí la Biblia me dice que ahora que soy libre, la tercera palabra clave es que yo tengo que distinguirme y vivir como vivo entre los muertos. No puedo seguir actuando igual que el mundo. No puedo seguir viviendo igual que el mundo, hablando igual que el mundo. Tengo que distinguirme, hermanos. Tengo que distinguirme del mundo si realmente estoy vivo para Dios entre los muertos. Y la cuarta palabra y última, hermanos,
Dice, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. El último, aquí en el verso 17 está, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Oiga bien, preste atención en esta palabra, este versículo, apréndalo, que esta es la verdadera fe. Esto es creer. La definición de fe y la definición de creer, aquí lo podemos sacar. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, aquí está. Habéis, ¿qué dice? Obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. La cuarta palabra clave se llama obediencia. Obediencia. En esa lectura donde nos está enseñando la justicia de Dios nos da la libertad. Pero esa libertad no es libertinaje, sino que es una libertad en la cual estamos conscientes de cuál es nuestro papel, de cuál es nuestra posición ahora en Cristo. ¿O no sabéis? Consideraos, presentaos y obedecer. 4 palabras claves en esta hermosa lectura.